Iniciamos este programa que se llama ¿Y ahora qué sigue?, donde le presentamos a usted a los personajes dentro de la vida pública y privada, pues que son los grandes tomadores de decisiones en el estado de Quintana Roo y en la ciudad de Chetumal, gente que ha arriesgado su patrimonio, que le ha echado todas las ganas para que los proyectos que vemos a veces en esta ciudad sigan adelante. Hoy tenemos de invitado, por supuesto, al ingeniero Juan Manuel Mercader. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, muy amable de tu parte de invitarnos. Oiga, la pregunta obligada, ¿y ahora qué sigue? Pues sigue lo mismo que hemos venido haciendo durante muchos años, todos los días levantarnos con el mejor de los ánimos, con la mayor voluntad, con toda la energía, a poner nuestra capacidad para seguir generando negocios y hacer que nuestras empresas, nuestras familias y nuestra ciudad siga adelante. Yo creo que cada día tenemos que hacer más, trabajar más, esforzarnos más y hacer que esta rueda gire. La rueda tiene que girar. Veía yo a la entrada muchas cosas que a esta generación nos tocó vivir, cosas tan extrañas como el sismo de la Ciudad de México hace 20 y tantos años, no, 30 y tantos años ya. Obviamente el huracán Janet a los que les tocó, a mí no, yo no tuve esa situación, pero bueno, creo que de todas estas calamidades hemos salido adelante porque ha habido hombres y mujeres, obviamente, que han tenido la fuerza de voluntad, han tenido la inteligencia y sobre todo han tenido el empeño por salir adelante y hacer que salga adelante lo que está bajo su responsabilidad y salga adelante su ciudad. Chetumal es una ciudad que se ha construido con base al esfuerzo. En Chetumal las cosas nunca han sido realmente fáciles, siempre han sido difíciles para la gente que aquí ha habitado. Desde su fundación, desde que vino Otón P. Blanco, en esa época no era almirante obviamente, desde que vino a fundar la ciudad de Chetumal como un puesto militar, como una especie de aduana, para frenar algunos problemas que se estaban dando de tráficos de madera por un lado y por otro lado de armas, desde que se estableció una zona pantanosa, insalubre, que generó y costó la vida de muchos mexicanos, muchos quintanarroenses. Bueno, muchos ya habíamos tenido una chetumaleños. pandemia de la peste hace La 100 peste años, española, la peste española. que a Chetumal no le tocó en su momento, pero aquí obviamente el paludismo fue mucho más Nos que una barría. pandemia y se acabó a buena parte de la población. Entonces yo creo que esta ciudad sí se ha hecho y ha ido creciendo y no para de crecer la ciudad porque la gente tiene empeño, tiene voluntad y pues tenemos el ejemplo de muchos chetumaleños que a lo largo de los años han enseñado a que lo que hay que hacer es levantarse todos los días a trabajar, no hay más. No hay hilo negro, ya está totalmente establecido e Así inventado, es. ¿no? Y sobre todo el tema de que, pues de repente mucha gente que busca salir de esta ciudad, ir a buscar mejores opciones, no sé, al extranjero o a la zona norte, como en algún tiempo se acostumbró, pero pues la gente que nos hemos quedado aquí es trabajar el doble todos los días, los domingos no se puede descansar, porque es una gran responsabilidad, o sea, el tener un equipo de trabajo que cada quincena, cada semana tiene que pues, recibir su sueldo, pues no es fácil, más en estas condiciones tan difíciles de la pandemia. Es donde yo le quería preguntar, ¿cómo han tomado ustedes las medidas correspondientes? Porque una cosa es lo que ustedes ya han implementado que les ha funcionado en este tema contra el coronavirus o preventivo, y otra cosa de repente, bueno, lo que el IMSS nos sube, que tenemos que hacer nuestras prácticas para poder aperturar y estar trabajando normalmente, pero no funciona, se contraponen. Eh, Nosotros, yo supongo que como todos, al principio nos desconcertamos, nos descontrolamos, nos asustamos y fuimos dando palos de ciego hasta que fuimos viendo qué nos funcionaba y qué no nos funcionaba. Afortunadamente, la industria de la construcción, desde el primer acuerdo del Consejo General de Salubridad, tuvo un tratamiento especial. Primero que nada, nos permitieron un periodo de ir frenando para no afectar la vida económica de las empresas y esto nos permitió seguir trabajando a menor ritmo, pero seguir trabajando hasta que llegamos a parar. Y cuando ya estábamos parando totalmente, vino el acuerdo que permitió que la industria de la construcción se restableciera y que registráramos nuestras normas de operación. Para entonces ya habían transcurrido poco más de un mes, unas 6 semanas más o menos del inicio en México de la pandemia y unos 4 meses del inicio en China de la pandemia. Nosotros desde el inicio en China de la pandemia empezamos a ver lo que estaban haciendo en ese país y empezamos a pensar qué ocurriría si nos llegaba el tema
a México y específicamente a Chetumal. Hicimos nuestros protocolos, los registramos ante el Seguro Social, fuimos de las primeras empresas en registrar su protocolo ante el Seguro Social a nivel nacional. Nos tocaron números de registros 11, 12, si no recuerdo mal, o sea, de los primeros 20, ahí estaban nuestras fuentes de trabajo registradas, y establecimos medidas preventivas y correctivas. La base fundamental para nosotros es que somos adultos y somos responsables, y que tenemos que cuidarnos. El coronavirus es muy sencillo, solo entra por los ojos, la nariz y la boca, no entra por la piel, no entra por el cerebro, no entra por el cabello, solo entra por los ojos, la nariz y la boca. Lo que tenemos que hacer es taparlos y se acabó. Si nos tapamos todo el tiempo, si tenemos todo el tiempo tapada la nariz y la boca, pues ¿cuál es el problema? Y si tapamos los ojos, pues mucho mejor todavía, porque de esa forma cerramos las ventanas de entrada. Todo lo demás no tiene mucho sentido. Si tenemos todo el tiempo protegida nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca, y si tenemos el cuidado de tener muy bien definido nuestro entorno seguro. Y eso es lo que hemos trabajado con nuestros colaboradores. Todos los días tenemos una reunión con toda la fuerza de trabajo que se puede conectar vía Zoom para insistir en estas medidas, para dar información de cómo avanza las cifras oficiales, pero sobre todo para trabajar, para que todo el mundo pueda escuchar hasta el cansancio lo que debemos de mantener nosotros, que es la protección personal desde el punto de vista física y la protección emocional de las personas que dependen de nosotros. Porque tiene dos efectos, el efecto físico de no enfermarse y el efecto emocional de no entrar a la depresión. Y afortunadamente creo yo que vamos a una buena situación en la empresa y sobre todo con la gente con la que convivimos y trabajamos todos los días. Actualmente, ¿cuánta gente está, digamos, en este protocolo dentro de las empresas que tienen? Con nosotros, Sí. alrededor de 600 personas. Es un riesgo grande, digo, en el tema de que todos tienen que ser responsables, ¿no? No tenemos ningún solo contagio interno de la empresa. Sí tenemos casos de gente que lamentablemente se ha enfermado afuera de la empresa y hemos podido detectar oportunamente la enfermedad de tal manera que además de por las normas que tenemos tan estrictas, no se corriera el riesgo de un contagio. Ni un solo caso ha sido de contagio interno. Y que ya me comentaba antes de la entrevista un tema que han desarrollado con la experiencia, con los médicos que han estado asesorándolos, porque pues no es fácil, de repente mucha gente, lo digo con todo el respeto posible, los hospitales están saturados, los médicos están muy cansados, los médicos que podían ser sujetos del coronavirus por sus condiciones físicas o enfermedades que tuvieran, los mandaron a descansar, entonces se redujo la plantilla. Y si uno va a un hospital y todavía no presenta los cuadros o tiene una gripa, pues llevas un proceso todavía lento porque pues hay 50 en la fila. Pero esos 3, 4 días pueden hacer que tú llegues a ser intubado o simplemente fallezcas. Bueno, nosotros establecimos, desde que la cosa se empezó a poner complicada en la ocupación hospitalaria, un programa para disminuir en lo posible la necesidad de nuestros colaboradores y compañeros de trabajo de acudir a los hospitales, en este caso el Seguro Social, porque todo nuestro personal está asegurado, igual que sus familias. Y esto lo hemos logrado satisfactoriamente. Tenemos una enfermera de tiempo completo que nos hace el favor de asistir a toda nuestra gente. A los que tienen algún síntoma de lo que fuere, se les atiende. Hemos encontrado una enorme respuesta muy favorable para enfermedades de carácter general en farmacias similares, lo tengo que reconocer. Yo creo que aquí uno de los grandes actores en el tema de estos 9 meses que llevamos de pandemia en México, de los grandes actores positivos, favorables, han sido las farmacias adheridas o los consultores adheridos a farmacias, especialmente las farmacias similares. Y bueno, gracias a esto es que hemos ido saliendo adelante sin cargarle la mano a las instituciones públicas, porque entendemos el tema de la institución pública, de que les vino encima un volumen de trabajo impresionante, extraordinario, como nunca. impresionante. Ya de por sí estaban muy saturados con la atención normal a la derechohabiencia, y con esto, bueno, pues se le vino una complicación adicional. Y adicionalmente contamos con la asistencia externa de 2 médicos establecidos, uno en Chetumal y otro en la ciudad de Mérida. El primero de Chetumal, el doctor Felipe Vázquez, es un médico internista que ha tenido muy buenos resultados en la atención de pacientes con coronavirus, independientemente de su profesión, de su trabajo y de su compromiso social. Es muy de destacar en el caso del doctor Vázquez esta situación, como de muchos otros médicos. Pongo su nombre
pero no quiero que se considere que es solamente él. O sea, hay cientos, miles de médicos y de personal del sector salud que se está arriesgando todos los días por dar servicio a la gente. Y un médico externo que es un chetumaleño que vive en la ciudad de Mérida, que nos ayuda sobre todo en la parte perimetral de la enfermedad, hacer cambios de hábitos alimenticios, mejorar las condiciones físicas de las personas que tienen coronavirus, mediante un ajuste en la alimentación, mediante apoyo de productos de suplementos alimenticios, que le permita a la persona librarla de mejor manera durante todo el proceso de la enfermedad. Esta conjunción de los dos médicos con la asistencia aparte de personal de enfermería de tiempo completo, pues nos ha permitido ir saliendo satisfactoriamente del problema. Y obviamente, bueno, siempre está abierta la puerta del Seguro Social, que han sido muy generosos y muy amables para atender los casos que, pues, desafortunadamente requieren ya de etapas más importantes y más fuertes de atención. Yo creo que si algo enseña el coronavirus, independientemente de todos los temas clínicos, médicos, de desarrollo de vacunas, etcétera, etcétera, si algo enseña es que tenemos que ser todos corresponsables. Corresponsables con nuestra salud, corresponsables con la salud de quienes dependen de nosotros, tanto nuestra familia como nuestros colaboradores, y corresponsables con las instituciones de salud, de no cargarles la mano cuando no se las tenemos que cargar y de permitirles a ellos hacer un triage adecuado y poder atender oportunamente a la gente que lo requiere más y no darle lata con gente que puede ser atendido en forma externa, inclusive sin cargarle la mano a la consulta externa de ellos. Y creo que esto, en términos generales, creo que las empresas a nivel nacional lo hemos entendido y creo que a nivel nacional estamos haciendo un cambio en la atención de nuestros empleados, que seguramente va a marcar un cambio hacia el futuro en la relación de los temas de salud que tenemos con ellos. Le preguntaba esto porque de repente ustedes han desarrollado todo un protocolo y se han metido de tiempo completo a ver este tema, pero de repente la ciudad ha sufrido un relajamiento por parte de los chetumaleños, tengo que decirlo así, los bacalarenses y mucha gente, porque cuando empiezan a abrir los negocios, como son los restaurantes, como son algunos negocios que ya les permite este semáforo económico, vamos a decirlo así, porque no creo que sea un semáforo que tenga que ver con los números del coronavirus, creo que es un semáforo más de reactivación económica. Mucha gente piensa que no existe, mucha gente no sigue los protocolos, es un tema ya de educación, es un tema de formación, pero puede hacer que tengamos una pandemia más fuerte. Yo creo que ha sido muy claro el señor gobernador en cuanto a que el semáforo obedece fundamentalmente a dos indicadores. La disponibilidad de camas para pacientes con coronavirus, por un lado, y por otro lado, el crecimiento, el ritmo de crecimiento de contagios en las dos regiones en que dividieron el estado. Yo, en lo que difiero de la aplicación del semáforo, es en que no debiera de ser restrictivo o no restrictivo para trabajar, inclusive para hacer la vida. Lo que nos debe dar es información. Todos somos adultos y todos tenemos responsabilidad y es nuestra responsabilidad fundamental Cuidarnos. no enfermarnos. Así es. Y que no se enferme nuestra gente. Esa es nuestra responsabilidad y es una responsabilidad personal. Yo, con algunos colaboradores, prefiero que esto se parece al tema del SIDA. El tema del SIDA es un tema de responsabilidad personal. El gobierno no te está cuidando. No a la entrada de los lugares a los que luego van algunas gentes a hacer relaciones de ese tipo, les dicen, ¿traes puesto un preservativo o no traes un preservativo? No, no es condición. Es un tema personal. Tú decides si te cuidas o si no te cuidas. Lo mismo ocurre con el coronavirus. Tú decides si te cuidas o si no te cuidas. Tú decides si cuidas a tu familia o no la cuidas. Tú decides si cuidas a tus empleados o no los cuidas. Tú lo decides. Y tú como empleado inclusive también decides si te proteges o no te proteges. Nadie te puede obligar a estar sin cubrebocas. Absolutamente nadie. Como tampoco nadie debería de obligarte a ponértelo. Es tu responsabilidad, es tu decisión. Y será mi decisión saber si yo estoy en un lugar cerrado con una persona que no tiene cubrebocas. En el caso de la empresa, por ejemplo, el otro día llegó una persona a verme, quiso quitarse el cubrebocas y le dije, ¿quién se sale de la oficina? ¿Usted o yo? Porque en esta oficina es un espacio cerrado, tenemos un sistema de aire acondicionado y no podemos estar dos personas sin cubrebocas. Ni uno de los dos. Entonces, yo tengo mi cubrebocas puesto todo el tiempo, le pido que usted también lo tenga puesto todo el tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, yo no veo
¿por qué debiéramos de disminuir la capacidad de trabajo de las empresas? Yo no veo por qué debiéramos de pensar en que si el semáforo se pone en naranja, vamos a disminuir el 30 o al 30% el número de empleados trabajando presencialmente. No. Lo que tenemos que saber es que durante la pandemia, que todavía van a durar muchos meses más, todos tenemos que usar cubrebocas. Y si crece el número de contagios, entonces tendremos que tener más cuidado de no contagiar y que no se contagie nuestra gente. Nosotros, por ejemplo, damos facilidades para que la gente no use transporte público. Y esto ha implicado sacar dinero de la empresa para apoyar a trabajadores a que puedan comprar, aunque sea una bicicleta o un triciclo, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer porque tenemos que disminuir los puntos de contacto Y donde sobre pudieran todo, enfermarse. de repente vemos en el transporte que llevan niños, llevan familia, Sí, los claro. taxistas o alguna combi, y nadie trae cubrebocas. Sí. Yo veo que los taxistas han ido mejorando mucho. Cada día le han Desafortunadamente ido vi una mejorando. nota del dirigente de los taxistas de la cantidad de gente de ellos que ya había fallecido y se habían enfermado. Y yo creo que ya al día de hoy todos hemos sido tocados por el coronavirus. Si no es un colaborador, es un amigo, es un conocido, es un compadre o un familiar cercano. A todos ya el coronavirus nos tocó la puerta. ¿No? Y ya todos sabemos de qué se Y sobre trata. todo que de repente se han hecho como que mitos de tratamientos contra el coronavirus. Hay gente que ha tenido una fortaleza impresionante, que no le ha hecho nada, son asintomáticos, que son los que más pueden contagiar, porque lo pueden tener y sienten que no tiene nada, no pasa nada. Y gente que de repente con una gripa 3, 4 días, pues ya va a un proceso de intubación. Y lo que comentábamos, ¿no? Que nos explicaba usted las experiencias de que uno debe estar acostado inmediatamente boca abajo. Lo primero que uno tiene que tener es una visita al médico. Esa es la parte fundamental. Aquí no hay automedicación. Cada hora, cada minuto es valioso. Y preferentemente buscar médicos que conozcan el tema, porque es lo que te puede ayudar de mejor manera a salir rápido si es que tu cuerpo lo permite. El coronavirus no respeta condiciones físicas. Hay gente joven, Sí, deportista, que se ha puesto muy mal y que ha fallecido. Y hay gente, tenemos un colaborador que tiene 77 años de edad, le dio coronavirus, vegetariano además de todo, sin ninguna molestia. O sea, si no es porque su señora esposa se se enferma. puso relativamente mal y ella tuvo que hospitalizarse, si no es por esa situación, no hubiéramos pensado que nuestro compañero de trabajo podía tenerlo. Cuando se le hicieron las pruebas salió positivo. En broma le decimos que es el único que ha dado positivo. Todo lo demás ha dado negativo, pero ahí dio positivo. Sin ninguna molestia. Entonces, bueno, si así es el coronavirus, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidarnos. Atendernos, cuidarnos preventivamente es lo mejor. Y la responsabilidad sobre todo de todos los ciudadanos que nos están viendo en este momento, porque mucha gente, volvemos a lo mismo, o sea, no me ha pasado, no me ha tocado nada, no pasa nada, pero de repente algún primo, algún vecino, alguna persona. Todos hemos sido tocados ya por el coronavirus. No hay quien no. Y cambiando un poquito el tema desde la parte empresarial, 2021, ¿cómo proyectan los números? Digo, no hablo de la parte gubernamental de inversión y lo que ellos estipulan, hablo de la parte de lo que ve la empresa privada, que sí tiene que pagar sus impuestos, que tiene que ver cómo completa cada año pues los grandes retos que llegan. Yo creo que va a ser un buen año. Hay signos muy alentadores para el país y especialmente muy alentadores para la ciudad de Chetumal. Yo creo que el anuncio de la semana pasada del señor presidente de mejoras en la tributación fiscal, en el caso del municipio de Tompe Blanco, pueden traer efectos muy positivos para el desarrollo. Si bien yo no creo que, ni aspiro, que regresemos a la zona libre que lo fue hace 30 años la ciudad de Chetumal, o hasta hace 30 años como la conocíamos, eh, pero sí creo que las demás cosas que se anunciaron nos pueden favorecer muy significativamente. El tema del IVA es un tema que repercute directamente en la bolsa de todos. A partir del día 1 de enero nos cuesta 8% menos lo que paga actualmente IVA, que no es lo que más consumimos en la familia, porque pues lo que más se consumen son los alimentos, esos no tienen IVA, pero todo lo demás, o sea, lo que compremos de electrodomésticos, ropa, gasolina, energía eléctrica, etcétera, pues va a costar 8% menos. Si a esto se apareja un tema de IEPS, bueno, pues podemos tener alguna reducción adicional en los combustibles, que de por sí han bajado de precio muy favorablemente y para bien de todos en este momento. El tema de la reducción
en el pago del impuesto sobre la renta a las empresas que decidan adherirse o decidamos adherirnos al acuerdo que se va a publicar Sí, seguramente porque en los no es próximos días. obligatorio No, ni no es es para todo, obligatorio. es al que quiera participar. Así es. También puede ser muy interesante, no solo porque te da liquidez en el manejo financiero de la empresa, sino porque te alienta. O sea, cuando la autoridad te dice invierte, trabaja, y si tienes utilidades, bueno, pues puedes tener una consideración en la parte que me tienes que dar a mí como tributación. Es una forma de alentar la productividad. Esto no va a significar que vengan empresas, porque una de las condiciones que se puso en la franja fronteriza norte, y yo supongo que se va a poner igual aquí, son 18 meses de antigüedad en el domicilio fiscal. O sea, no puedes llegar a constituirte mañana con una empresa y No. ya tener este beneficio de Habría una entrada, ¿no? migración impresionante a Chetumal, de empresas fantasmas, por así decirlo. No creo que se dé el caso. No creo que sea el caso. Lo tiene muy medido el gobierno federal, precisamente para evitar que eso ocurra. Ya con la experiencia de la franja fronteriza norte, bueno, pues yo creo que esas cosas no van a ocurrir así. Pero sí hay para las empresas que están aquí una oportunidad importante de poder crecer. Vendrá también algún beneficio para más visitantes que vengan a comprar. Sobre todo, yo creo que se va a dar mucho con la gente de Chetumal que no vive en Chetumal, o sea, que trabaja en la zona norte y que viene a ver a su familia, porque ahí sí la diferencia del IVA va a generar una oportunidad de comprar una televisión, por ejemplo, que si hoy la puedes comprar en la misma cadena comercial, en Chetumal, en Playa del Carmen, en Cancún o en Mérida, aquí te va a costar 8% menos de entrada. Como estos productos no están sujetos a una disminución de arancel, porque la disminución de arancel solo es para los países con los que no tenemos acuerdo comercial, que son muy poquitos realmente los que no tenemos acuerdo comercial, entonces yo creo que por ahí no se va a dar un efecto, pero sí se va a dar con el tema del IVA un efecto importante que va a favorecer a que se hagan compras aquí. Eh, no quiero pecar de negativo, pero veo difícil que se puedan establecer nuevos comercios locales para la atención de este tipo de comercio, a menos que sean comercios vinculados a grandes importadores nacionales, por el tema de la compra en conjunto. ¿Qué fue lo que ocurrió hace 30 años en Chetumal? Los comerciantes locales tenían la experiencia, tenían el conocimiento, tenían la relación con las marcas, pero no pudieron en muchos casos afianzar contratos de largo plazo para las marcas. Y las marcas, cuando vieron que se abrió el país a través del Acuerdo General de Aranceles, el GATT, pues buscaron Pues vieron un compradores pastel grandes, enorme. ¿verdad? Y se fueron con los compradores grandes, y entonces por diferencial de precio, No no es lo compites. mismo que tú compres 10,000 televisiones a que compres 100 televisiones en una sola compra. Bueno, pues el precio es distinto. Y ahí fue donde la distancia y la diferencia de IVA que prevalecía en ese momento se lo comió la oportunidad de compra. Más el tema del mantenimiento, la garantía, etcétera, pues no es lo mismo dar tu garantía en Chetumal que dar tu garantía en otra parte del país. Sin embargo, hay productos, es cosa de ir identificando los nichos de mercado, que pueden tener un tratamiento distinto, aunque vengan de comunidades o de países que tienen acuerdo comercial con México. Yo creo que será cosa de que los que son expertos en esos temas, pues trabajen en buscar nuevas alternativas de Y vida sobre para todo ello, que, ¿no? bueno, en este caso es más barato traer mercancías del puerto de Belice que de Progreso. Entiendo que no, ¿eh? Ya subió. Sí, entiendo que los puntos ideales para traer mercancías, si vienen de Asia, son obviamente el Pacífico, y si vienen de Europa, son obviamente el Atlántico, y son los puertos de Progreso y Veracruz. Eh, y del otro lado, pues hay más puertos, ¿verdad?, para poderlo hacer, pero entiendo que el puerto de Belice no es precisamente el puerto más barato que puede haber. A lo mejor con esto, y sobre todo con el cambio de embajador y el cambio de gobierno en este momento en Belice, se dan nuevas oportunidades para un Sí, mejor intercambio relación comercial. comercial. Curiosamente con Belice no tenemos acuerdo comercial, ¿No? es un país de que podemos importar con tasa cero, lo que querramos importar, ¿verdad? Y eso es un tema de llamar la atención e interesante en este momento, ¿verdad? Pero sobre todo yo creo que se podrán establecer mejores acuerdos para el uso de su puerto, que para nosotros es mucho más cercano y debiera de ser más barato, aunque insisto, en este momento, por lo que escucho de comerciantes, no lo es. El principal importador en Chetumal, todos lo sabemos quién es, pone su apellido en la tienda, vende unas cosas redondas que parecen quesos de bola, Exactamente. y él no importa por Belice, él importa No. por Progreso. Entonces Sí, creo porque que el puerto no, de no hay que Progreso. descubrir el hilo negro,
la gente que está en estos negocios y que sabe y que les va bien, te van demostrando con su forma de actuar cómo debes de hacer las cosas. Entonces yo sí creo que es una muy buena oportunidad el que se dé esta modificación fiscal para la zona de Chetumal, para la zona de Tope Blanco, aunado al cambio de gobierno en Belice, que viene, pues yo espero que con posibilidades de hacer una mejor relación comercial en este momento. Pues, Yo creo que, insisto, el próximo año será un buen año. Creo yo que las autoridades locales tendrán que ponerse las pilas. Yo creo que en el caso de Otompe Blanco, si queremos, de Chetumal, si queremos que haya desarrollo, el ayuntamiento tendrá que ponerse las pilas. No se las ha puesto. Desafortunadamente los problemas internos en el ayuntamiento están acabándonos a los empresarios porque estamos luchando 10 veces más de lo que había sido hacer un trámite. Y pues yo confío que se dé cuenta la gente que ahí trabaja, que pues, la voluntad del presidente es apoyar a la ciudad de Chetumal, al municipio de Tompe Blanco, el presidente de la República, y que pues ellos no pueden ser el obstáculo para que las cosas que el presidente de la República quiere hacer se vayan a frenar con su actuación. Fuera de eso, yo insisto, veo halagüeñamente el próximo año, veo que será un año bueno y confío que el tema del coronavirus no sea un obstáculo para poderlo desarrollar, aunque una parte importante de nuestros ingresos sea el turismo, creo yo que vienen buenas condiciones para Chetumal. Ojalá la inversión en construcción en obra pública aumente este 2021, de acuerdo a los números. Por ahí nos han bajado un poquito en La obra pública no es el principal detonador de inversión en Chetumal. En Chetumal se dejaron de hacer 1000 viviendas por año, entre las 5 empresas que estamos aquí. No estamos haciendo 1000 viviendas por tema de trámites que se han vuelto un dolor de cabeza. Y estas 1000 viviendas significan casi 900 millones de pesos que se dejaron de recibir en Chetumal. Es más que la obra pública de Chetumal. O sea, no hay un año en que se haya invertido tanto dinero en obra pública en Chetumal en los últimos 10 años. Y sí se había invertido todos los años en vivienda. Y es un tema que no le cuesta un peso a la autoridad, porque son recursos que salen de sociedades constituidas con aportación de los trabajadores, como es el caso del Infonavit, como es el caso del Fobiste, y que permiten financiar la vivienda para otras personas que lo requieren. Con el cambio del salario de 1 a 2 salarios mínimos, la posibilidad en la vivienda es impresionante, porque la mayor parte de los trabajadores están dados de alta con 1 o 1.5 salarios, su monto de crédito es muy bajo. Como ahora, pues seguramente el Seguro Social va a exigir que estén arriba de 2 salarios mínimos, ¿verdad? Que el salario que se pague es mayor, esa es la realidad, nada más los damos de alta con menor salario, en ese momento van a mejorar sus montos de crédito. Sí, se van al Pero doble para esto inmediatamente. tiene que haber, por parte de la autoridad, la voluntad de facilitar y no de entorpecer los trámites. Sí, porque va a haber capacidad de poder comprar vivienda, claro, de tener y ese es un financiamiento. dinero que da 5 vueltas antes de salir. Otro tema importante de esto es que el dinero que se invierte en una ciudad debe dar vueltas en la ciudad. Si tú compras una televisión, da una vuelta el dinero aquí. Si tú compras una obra, lo que sea, una barda, una banqueta, lo que sea, da 5 vueltas el dinero antes de irse, antes de llegar a otros destinos, que se va a ir vía la compra de la televisión, vía la compra del combustible, vía ese tipo de compras. Pero ya dio vueltas. Llegó con varias áreas de claro, trabajo. Y eso es lo que genera riqueza, eso es lo que hace que las comunidades se desarrollen, eso es lo que hace que haya prosperidad. Entonces, por eso hay que alentar y apoyar las actividades económicas que tienen estas características. El otro sector que va muy bien es el sector agropecuario y el forestal especialmente. O sea, yo creo que el futuro del sur de Quintana Roo en buena parte está entre el turismo, que ojalá es un turismo que traiga dinero, no un turismo de piojojoa, sino un turismo que sea gente que venga a gastar, que tenga capacidad de compra, que tenga capacidad de dejar desarrollo y no solamente crecimiento, que eso es pobreza, y apoyar al sector agropecuario. Hay actividades que son muy difíciles por el clima tropical, pero a cambio de eso hay otras actividades que se dan aquí con mayor rapidez y antes que otras partes, como el caso de los cultivos de la sandía, el pepino, el ócoro, etcétera, y que pueden generar desarrollo y que lo están haciendo. O sea, ya el volumen de producción de la zona sur de Quintana Roo es muy elevado. Obviamente juntando los dos municipios, el de Otompe Blanco y el de Bacalar, la presencia de los menonas ha sido muy importante. Yo sé que han sido muy criticados. Sí, pero detonó a nivel nacional que somos el número 1 en el número de crecimiento claro, en producción. Claro. Jamás íbamos a llegar.
pero además nos están enseñando a trabajar, que eso es muy importante. O sea, nosotros no teníamos agricultores acostumbrados a trabajar, tenemos pequeños empresarios en el medio rural. Y el ejemplo de estos hombres, de su ejemplo de trabajo, nos están enseñando a trabajar en el sector agropecuario y forestal. Y yo creo que eso va a ser muy bueno para el sur de Quintana Roo, porque tenemos el sol. Nosotros tenemos el sol y tenemos agua antes que el resto de la América del Norte. Y estamos en América del Norte. Aquí el cultivo, por poner un solo ejemplo, la sandía aquí tarda 8 semanas el cultivo. En Estados Unidos, la sandía para salir en marzo se siembra en octubre y se cultiva a partir del 24 de marzo. O sea, es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. 6 meses, 5 meses y medio de pagarle, de gastarle dinero al cultivo. Y aquí, en 2 meses lo tienes. Pues obviamente eso te permite competir favorablemente y además sales con sandía a partir del mes de febrero. Por poner un solo ejemplo. Entonces, tienes un nicho de 6 semanas en el que no hay producción local en Estados Unidos, de un producto que ya se está consumiendo en Estados Unidos y que ya no está viniendo de Sudamérica ni de Centroamérica. ¿Por qué? Por el efecto del sol. Y eso es lo que tenemos que ir fomentando. Y se está fomentando. Digo, ya hay un invernadero impresionante para hacer tomate cherry, que no sé si lo conozcan, son un montón de hectáreas, 2 hectáreas, 3 hectáreas sembradas con tomate cherry, de gente local, de gente que antes estaba en el comercio e importación. Es correcto, Y aquí por Surja, si no me aquí equivoco. Surja, así Exactamente. es. ¿Verdad? Y que están exportando con muy buenos resultados y con mucha calidad. Los propios procesos alrededor de la caña. O sea, cada día hay, por parte de cañeros, otras actividades que están sembrando y que están generándoles ingresos. Cacahuate por un lado, por otro lado cacao. Hay una producción subiendo de cacao en la ribera del río, que yo creo que son temas nuevos que van a fomentar el desarrollo. Nosotros mismos estamos involucrados en un tema forestal, sembrando una especie que se llama Melina arboreum, que es un árbol que tiene un crecimiento de 1 centímetro diario. 1 centímetro diario. Al año crece 3 metros. De hecho, pedimos autorización al ayuntamiento y hemos sembrado 2,000 árboles en la ciudad de Chetumal para reforestar nuestros camellones y los parques. Y ahí están ya los camellones que están sembrados. Ya tienen 50 centímetros, 60 van centímetros. rapidísimo. Rapidísimo. 1 centímetro diario crecen. Donde hicimos la prueba, que es en un tramo Eric Paolo Martínez, junto al fraccionamiento del Sol, que se sembraron el año pasado, ya tienen casi 5 metros. En la avenida Luis Manuel Sevilla, en el fraccionamiento de las Américas, tenemos árboles que ya tienen 12 metros de altura, con 3 años de haber sido sembrados, ¿no? Entonces, eso en la actividad forestal nos está permitiendo que estamos en el 6.º año, llevamos ya 2 cortes previos al corte comercial, y en 4 años esperamos llegar al corte comercial y entrar a un proceso de industrialización. Yo creo que es el futuro del sur de Quintana Roo, buscar ese tipo de actividades. Y sobre todo que es un futuro con base en el pasado. Claro. Porque claro. si en el pasado hubiéramos tenido esa orientación o esa capacidad, todavía seríamos líderes en producción de maderas preciosas. Pero jamás se reforestó, se taló y, bueno, desconocimiento Pero y sí muchas funcionó. cosas. Hay cosas que sí funcionaron del plan forestal. Primero que nada, el darle a los ejidatarios la propiedad de su tierra y de su recurso forestal. Porque ellos realmente no eran, digo, desde la concesión de micro, que pues fue un tema ahí complicado, hacíamos centros de triplay con caoba, digo, cosas muy extrañas, hasta una larga temporada en la que ellos prevendían a muchos años adelante su recurso forestal. Y la otra, que no había un programa, un ordenamiento de tal forma que permitiera la regeneración de la selva. Y ahora sí se lleva con mucho cuidado este reordenamiento. Ellos regresan cada 20 años a la parcela que cortaron 20 años atrás, y esto les ha permitido tener ya un patrimonio fijo en su bosque, del cual muchas comunidades viven totalmente. Sí, sobre todo en la zona sur del estado. En la zona sur y en la zona maya también. O sea, los ejidos de Novec, Tecacaba, entre otros, Jacil, etcétera, que tienen una masa forestal importante y que viven de esto. No, y incluso han actualizado la empresa, porque también tienen observación de animales, recorridos, Claro, o sea, lo que claro. tenemos que ir haciendo poco a poco para ir actualizando con los Diversificando. tiempos. Además, los hijos de esos ejidatarios, muchos ya egresaron de las universidades, ya traen otra visión, regresan al ejido y empiezan a hacer esa sinergia, Claro. que es lo que tanto nos surge. Esta es una entrevista que
con la experiencia, los años que tiene usted en estos temas, pues nos llevaría mucho tiempo. ¿Con qué le gustaría concluir? Y esperemos nos acompañe en otra ocasión, porque el tema del desarrollo del sur del estado es enorme. Falta la voluntad política, falta el conocimiento y falta querer hacer las cosas, yo creo, ¿no? El tema es la conciliación entre los diversos actores y los grupos políticos que, por desgracia, la cubeta esa, como dicen, de los chetumaleños y que va a salir primero, lo jalan y lo jalan, no hemos logrado hacer una escalera para que todos salgamos. Es el reto. Mira, yo tomaría el tema por el cual me invitaste, que fue hablar un poquito de la presentación del libro del licenciado Martínez Ross. Yo creo que el licenciado Martínez Ross nos enseña muchas cosas, pero yo quisiera destacar fundamentalmente dos. Su enorme compromiso con la vida, su enorme capacidad para mantenerse vigente, sano, intelectualmente activo y físicamente activo también. Ese para mí es una gran enseñanza, un hombre que tiene 86, 87 años y que todos los días busca qué hacer y busca cómo mantenerse activo. Creo que es algo que tenemos que aprender todos, que todos los días tenemos que mantenernos activos. Y lo otro, su enorme capacidad de ayudar, el buscar siempre cómo satisfacer y resolver los problemas a los demás. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, los empresarios, los funcionarios públicos, los empleados. Nuestro compromiso tiene que ser que salgamos adelante todos, que no querramos jalar todo para nuestra parcela, que tengamos la mente abierta para que si tenemos la oportunidad de hacer algo por un tercero, por una cuarta persona, aunque sean nuestros competidores, va a hacer que esto mejore, que esto nos vaya mejor a todos. Yo he tenido en la vida muchas experiencias. Tuve la experiencia de trabajar con don Jesús durante 5 años y medio y luego la oportunidad de poder convivir con él a lo largo de estos últimos prácticamente ya 35 años de mi vida. Y siempre he aprendido esas dos cosas de él. Y creo que para mí es un ejemplo que debemos de poner nosotros, sobre todo en estos momentos difíciles. En estos momentos de coyuntura, por lo que ya hemos comentado del decreto del señor presidente y las oportunidades comerciales que se están presentando a raíz del desarrollo turístico del sur del estado, y por otro lado, con el tema del coronavirus. Creo que si juntamos todo esto y nos damos cuenta que nos tenemos que levantar todos los días con el ánimo de salir adelante y tenemos que dedicar nuestro día a que las cosas se hagan y se hagan para bien de nosotros, obviamente de nuestra familia, de quienes dependen de nosotros y de nuestra ciudad. Yo creo que complementaría algo más que nos faltó, que en esos tiempos de alguna forma la palabra valía mucho y valía más que un cheque de 100 mil pesos firmado. Si alguien te decía, vamos a hacer esto, se hacía en tiempo y forma. Hoy, por desgracia, pues muchos jóvenes servidores públicos, pues no. Ahora sí que, como usted dice, no avanzan en los trámites si no hay otra forma. Por desgracia, lo que está ocurriendo a nivel estatal, espero que pues las nuevas generaciones podamos ayudarlas en el tema de cómo se tienen que hacer las cosas y sobre todo volver un poquito al pasado, porque tenemos una memoria histórica a corto plazo. De alguna forma la tecnología nos ha hecho ir muy rápido, pero tenemos que volver un poquito al pasado. Y este tema que esta entrevista usted nos haya brindado, pues abre esa ventana una vez más. Pues muchas gracias. Esperemos amable, que pues un saludo a todo tu auditorio. Y bueno, el tema de don Jesús, pues, ¿quién no conoce a don Jesús Martínez? Claro. En esta ciudad y en este Claro. estado. Muchísimas gracias, nos pedimos. Soy Ramón Aguilar a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Hasta luego. Muchas gracias.
Todos somos Pulso Sur, el canal de la capital.